bienvenidos nuevamente a esta serie de pláticas que está organizando el Centro de Investigación Jurídica en la Escuela Libre de Derecho. Pues hoy la verdad es que me complace a mí, tengo que decirlo, y también evidentemente a quien lo va a escuchar, recibir a un gran amigo al que tengo ya mucho tiempo de conocer. Nos conocimos imberbes y recién llegados a la Escuela Libre de Derecho, y la verdad es que desde que lo conocí le he aprendido muchas cosas. Además de ser un buen amigo, es un extraordinario crítico, fino y puntual. Aquí uno tiene que entender que la crítica que él hace siempre tiene que ser bien recibida y no es con mala fe. Y entonces eso lo he logrado aprender. Me he hecho la piel muy dura a partir de estar con él. Pero es de verdad un gusto tenerlo porque pues hoy más que nada se necesitan argumentos asertivos, argumentos que salgan un poco de la tónica y de toda la línea de lo que se habla, quizá sin ningún sustento o con la víscera. Y creo que hoy las condiciones nos obligan a reflexionar, a abrir nuestros espacios, a tener más bibliografía, más diálogo, más argumento, y creo que Israel es alguien que nos puede dar esa visión a partir de esta situación tan compleja que estamos viviendo. Evidentemente, escuchar a Israel es un privilegio para la escuela. Él ha sido además profesor de la escuela en una materia interesante a la que pocos le han sabido dar contenido, como es la antropología jurídica, y además una materia que fue en su momento novedosa dentro de la propia escuela, y que además pues abre una brecha a la que nos hemos dedicado durante este último año, de tratar de abrir los espacios de la escuela más allá del derecho, ¿no? Y a platicar un poco de cuestiones que pareciera que los abogados tendrían que regular y decir y tendrían que definir, pero que la verdad es que ahí nosotros nos tenemos que poner por detrás, ¿no? Temas como la política, temas como la sociología, como la economía, en donde estábamos muy acostumbrados a que fuera el abogado el que daba la definición y ver de ladito a los sociólogos, a los politólogos, a los economistas, y creo que la realidad se ha impuesto. Y por eso la escuela de alguna otra forma ha abierto estos espacios para tener diálogos y para abrir evidentemente la mente a otros escenarios y hacer de la educación del derecho una educación integral. De verdad, mi querido Israel, es un gusto tenerte por aquí. Platicaremos en estos días, perdón, en estas horas acerca de lo que estaba pasando en estos días. También él les recomendará, léanlo, porque tiene una columna muy interesante, muy fina, muy crítica, a todos nos pone a pensar, en donde ha cuestionado muchas cosas y nos pone a reflexionar hasta cuestiones tan básicas como la educación y los retos que tiene la educación. De verdad, un gusto, mi querido Israel, bienvenido. Como siempre, sabes que la Libre pues es tu casa. Gracias, adelante. ¿Qué tal? Pues bueno, es una extraordinaria presentación del rector. Voy a darme paso a presentar a nuestro amigo Israel González Delgado, un amigo, como bien decía el rector, desde hace mucho tiempo de la carrera, que lo conocemos bien y va a ser muy interesante escucharlo. Bueno, Israel González Delgado es abogado por la Escuela Libre de Derecho y maestro en Políticas Públicas por la Flaxo, cuenta con estudios de Administración de Negocios en el ITAM, Ciencia Política en el Colegio de México, de Gobierno y Administración en el Poder Judicial de la Escuela Judicial de España y Comportamiento Organizacional y Psicoanálisis por la Universidad Iberoamericana. Ha sido asesor del secretario de Seguridad Pública en temas como la estrategia e inteligencia policial, comunicación social. También ha sido coordinador de asesores del presidente del Instituto Electoral del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, director de carrera judicial del Tribunal Superior de Justicia de esta Ciudad de México y director de Anales de Jurisprudencia de esa institución. También ha sido coordinador general de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la entonces Procuraduría General de la República y asesor de asuntos estratégicos de la Subsecretaría de la Función Pública. Actualmente es consultor de análisis de contextos de gobiernos locales y empresas. Ha sido profesor en diversas cátedras, como lo decía el rector, ha sido profesor en la Escuela Libre de Derecho en temas de Derecho Público y Ciencias Sociales y en la Universidad del Pedregal. Ha publicado 4 libros y diversos artículos en temas especializados, además de ser columnista en SDP y Contrarréplica.
recientemente publicó los libros Política y Posmodernidad y Pensar el Turismo. Entonces, pues bienvenido a Israel, un gran amigo y pues egresado de la Escuela Libre de Derecho. Pues adelante. Y en ese sentido, pues esta serie de charlas las hemos realizado a manera de conversatorio, y en ese sentido me gustaría iniciar preguntándote qué de diferente, dado que el título del conversatorio tiene que ver con las consecuencias políticas y económicas de la pandemia, quisiera preguntarte, iniciar, ¿qué de distinto tendría esta crisis de la pandemia y cuáles serían sus posibles consecuencias? Bienvenido, Israel, por favor. Muchas gracias. Claro que sí, querido Arturo. Antes de responder y para no quedar como un maleducado, déjenme darles las gracias a ambos por tan amable presentación. Efectivamente, señor rector, amigo, yo recuerdo muy bien las pláticas que teníamos desde que, no solo desde que eras vocal, sino desde antes de que te lanzaras a la vocalía, ¿no? Y siempre Ricardo fue muy receptivo acerca de que la formación jurídica no la cambiaríamos por nada como primer eslabón, pero no todos los problemas tienen una solución jurídica. Y antes, la sociología, la ciencia política y todas las ciencias sociales, sobre todo aplicadas, eran problema de los abogados. Conforme pasaron los años, dejó de serlo también por la complejidad natural de la profesión jurídica y de las distintas ramas. Pero me da muchísimo gusto que ahora regresen estas disciplinas que pueden ser complementarias, pero también pueden ser la verdadera vocación de muchos grandes abogados. Entonces, yo quiero reconocerle a Ricardo esta apertura que su paso por la Libre desde antes de la rectoría ha impulsado estas nuevas materias y esta visión más amplia de los problemas sociales, de la cual efectivamente me ha distinguido con, en su momento, la invitación a dar clases y espero que en algún momento pueda yo regresar a ellas. Con Arturo, bueno, yo coincidí con él también como alumno, pero también en mi primer trabajo. De hecho, cuando yo empecé a trabajar saliendo de la carrera, yo entré a la posición que antes tenía Arturo. ¿Te acuerdas? Y estuvimos ahí en el Tribunal Electoral un rato, ¿no? Entonces, este disclaimer es porque efectivamente pues yo me siento en una plática con amigos sobre todo y ojalá pueda tener ese tono de absoluta confianza y coloquialidad. ¿Por qué esta crisis es distinta? Mira, porque esta es la primera crisis económica mundial a la que podemos llamar una depresión económica por diseño o una depresión económica por mandato político sanitario. Las crisis periódicas de los últimos 40 años normalmente eran vistas como desviaciones del modelo de libre mercado globalizador que había que corregir precisamente dejando actuar a los factores de la producción y a los propios mercados. Actualmente, todos los gobiernos entraron en pánico por esta amenaza sanitaria y toman una serie de medidas que simple y sencillamente son excluyentes con la actividad económica. Se obligan a cerrar la actividad económica de todos los países de todo el mundo, provocando una disrupción en cadenas de suministro global, lo cual nos recuerda lo mucho que depende ya unos países de otros para satisfacer sus necesidades más básicas, pero que además nos pone un poco a reflexionar sobre cuáles son las crisis de las que debemos aprender y quiénes son los pensadores y los economistas que a lo mejor tienen las respuestas a estas preguntas. La primera tentación, los primeros días de este cierre económico por la pandemia, la gente comenzó a comparar sus posibles consecuencias con la crisis de 2008, esta gran crisis inmobiliaria o digamos de detonación inmobiliaria por las hipotecas de mala calidad en Estados Unidos. Y las primeras acciones también fueron como si fuera una crisis semejante a ella.
el presidente Trump decide inyectar la primera semana de cierre de Estados Unidos $500 millones a los mercados financieros norteamericanos. En 24 horas, los mercados se habían tragado esos $500 millones y la bolsa seguía cayendo. No sirvió absolutamente para nada. Es ahí donde empiezan a decir, a ver, esto no se parece a 2008. Si a algo se parece, en todo caso, es a 1929, donde hubo un shock de la oferta y un shock de la demanda que hasta la fecha se conocen como la Gran Depresión. Todas esas fotos que nosotros vemos de gente tirándose de los edificios porque lo perdía todo en cuestión de horas, filas interminables de personas haciendo, o filas interminables de personas en los comedores comunitarios o literalmente ofreciendo trabajo a cambio de la comida de ese día. Eso es una historia que fue un ejemplo admonitorio hasta este momento, donde ya se empieza a ver que, insisto, por sus consecuencias en la oferta y la demanda, en todo caso se parece más a esa. No es un símil exacto, y aquí no quiero caer en el catastrofismo, porque el mundo en el 2020 no tiene mucho que ver con el mundo en 1929. De entrada, a raíz de la crisis de 1929, se crean los bancos centrales, cambia el papel del Estado en la economía, comienza a regularse de mejor manera la actividad económica, existe un Fondo Monetario Internacional, bien o mal, y otros instrumentos de cooperación que han hecho que las crisis, si bien no se hayan evitado a lo largo del tiempo, sí hayan durado menos. Hay que recordar que la crisis de 1929 se le llama así porque empezó ese año, pero duró 10. 10 años duró el mundo en crisis. Actualmente podemos pensar que contamos con los instrumentos necesarios para que, si bien la crisis sea pronunciada, salgamos de ella como comunidad internacional y como país de manera relativamente rápida. ¿Me sigo? Bueno. En ese sentido, el COVID es un tema, por supuesto, médico, pero mucho en tus columnas has insistido que es un tema profundamente político. Ahí, en ese sentido, ¿por qué? ¿Cuál sería la naturaleza y el manejo que los gobiernos tendrían que tener ante esa crisis? Claro que sí. Mira, ahí lo que yo he insistido es lo siguiente, y hay que ahí hacer un paréntesis. Yo no estoy hablando del hecho de que muchas personas aprovechan la crisis sanitaria por motivos políticos. Por supuesto que eso sucede. O sea, las personas con intereses políticos pueden politizar lo que sea. O sea, siempre y cuando un acontecimiento se vea a la luz de ganar terreno o ganar capital político y que un adversario lo pierda, todo es politizable. No, yo de lo que estoy hablando es de hacer la distinción. Es decir, el combate a una enfermedad, la investigación que lleva tanto a su comprensión como a su cura, no cabe duda que es un problema médico y científico, no cabe duda. Pero el manejo de una epidemia es una decisión política como pocas, porque con base en recomendaciones médicas, los gobiernos están tomando medidas que restringen las libertades individuales de una manera importante, que lo digan o no, meten a sus comunidades políticas, meten a su población en un estado de excepción, como hace mucho que no veíamos. Entonces, en ese sentido, una decisión política, decía Karl Deutsch, no es más que decidir de todos los bienes que se encuentran en una sociedad, decir qué le toca a quién y cuándo. Y no solo habla de la riqueza social en términos materiales, habla de la salud, de la educación, del trabajo, del reconocimiento. En ese sentido, esta decisión de cerrar la cortina de todos los países por razones sanitarias crea definitivamente un cariz de decisión política impresionante, porque trae de vuelta a un Estado como no lo habíamos visto. Y aquí es necesario reflexionar sobre a qué estamos acostumbrados nosotros
como la función del Estado. Nosotros, y creo que todas las personas que ahorita tienen entre 15 años y 50, nos formamos en un discurso hegemónico donde el Estado nada más está para las siguientes cosas: crear y proteger los mercados, cobrar impuestos los menos que se pueda, hacer cumplir los contratos para que el comercio prospere y ser una caja de ahorro cuando los actores económicos quiebran. Nosotros estamos acostumbrados a que el Estado sea eso, e inclusive el Estado que osa intervenir de una manera más importante, tanto en la vida de las personas como en la vida económica de los países, normalmente se llena de adjetivos calificativos que son una mala palabra, ¿no? El Estado intervencionista, el Estado administrativo, el Estado represor, control social, cuando realmente eso deriva de una interpretación abusiva de la historia a partir de la caída de la Unión Soviética. A partir de la caída de la Unión Soviética, la narrativa se construyó como si de un lado hubiese estado el Estado mínimo y el libre mercado, sin restricciones, y del otro lado, la planificación económica centralizada y los estados autoritarios y totalitarios. Eso claramente es una interpretación abusiva, las cosas no ocurrieron así. Cuando se habla de países que son modelos de decisión pública, de servicios y de vida digna para la mayoría de su población, de derechos sociales, normalmente se habla de algunos países de Europa Occidental y quizás ejemplos como Australia. Y esos son países donde el Estado nunca ha dejado de tener una intervención importante para no solo regular las actividades económicas, sino para evitar una excesiva concentración de la riqueza en pocas manos y para garantizar un mínimo de calidad de los servicios públicos. ¿Cómo? Sacando del comercio ciertos bienes que se consideran esenciales, como la salud y la educación. Se cree que hay bienes tan valiosos que no pueden ser considerados como una mercancía común y corriente. ¿Y quién puede hacer eso? No va a ser un grupo privado. O sea, los grupos de interés, por más loables que sean sus propósitos, en su definición tienen su objetivo, persiguen intereses particulares. La única entidad que por diseño puede preciarse de perseguir el interés público es el Estado. Pero tiene que pelear con los últimos 40 años de satanización y mala fama. Ahorita está volviendo y lo estamos viendo en su cara menos amable, la del control social. Esperemos que después de esto ya veamos la cara, vamos a decirlo así, no quiero decir emancipatorio porque van a decir que soy neomarxista, pero una cara de, o un rostro de aumento de oportunidades vitales para el ser humano. Un poco ahí, digamos, la visión sería, coincidirías con aquellos que dicen que, bueno, que se ha dilapidado, que no ha habido un esfuerzo por parte del Estado en los últimos años en algunos lugares en favor de la salud como un derecho pues, fundamental, un DES que en particular, pero que no ha podido ser, digamos, debidamente tutelado, digamos, ¿estarías un poco en esas coordenadas? Sin duda, lo que pasa es que, mira, hay un libro que, y no voy a poder evitar recomendar algunos libros, yo sé que hace más pesada la discusión, pero de entrada es porque yo estoy expresando muchas ideas que no son mías y quiero dar el crédito a quien corresponde, que además las explican mucho mejor que yo. En un libro que ya clásico contemporáneo, que se llama ¿Por qué fracasan los países? Daron Acemoglu, el autor, hace un estudio de muchísimos países y empieza con el caso de los dos lados de Nogales, el de México y Estados Unidos, y lo diferente que es la realidad económica y social separada nada más por unos metros de distancia.
donde la población además tiene una cultura muy semejante, porque los habitantes de los dos lados de Nogales comparten idioma, comparten cultura, o sea, no te imagines tú a personas demasiado distintas, ¿no? Y la gran idea, la idea principal de ese libro, dice que básicamente hay dos tipos de modelos políticos. Aquellos que tienen industrias o economías participativas, inclusivas, y aquellos que tienen economías extractivas. ¿A qué se refiere con esto? Una economía inclusiva es aquella donde, sin importar el modo de producción, cuál sea la fortaleza específica de esos países, los beneficios sociales son cosechados por la mayoría de la población. Y eso depende de las leyes y las instituciones políticas que estén vigentes. Y las industrias extractivas son aquellas donde solamente una minoría cosecha los privilegios de las libertades políticas, del crecimiento económico, etcétera, etcétera. Y aquí quiero ser enfático. Según esta idea, puede haber dos países que tengan una economía de tamaño idéntico y un crecimiento económico idéntico, pero la realidad para las personas que viven en ambos va a ser completamente diferente. Entonces, definitivamente, a lo largo de estos últimos años de historia, y de los últimos años me refiero a los últimos 50 años, ha habido países que han crecido económicamente y han sabido utilizar los tiempos de prosperidad para lograr mayor igualdad y mayores beneficios sociales para todos. Y hay otros países donde claramente, aunque la economía haya crecido, aunque se haya creado una cantidad considerablemente de riqueza, pues definitivamente el reparto no ha estado muy parejo, que digamos, y no solo hablo, insisto, de reparto de dinero, sino de reparto de derechos humanos en sus distintas manifestaciones, que aquí tenemos un experto, Ricardo. Entonces, claramente lo han hecho bien o lo han hecho mal, y los resultados están a la vista. O sea, eso es un hecho. Y en ese sentido, ¿cuál sería la racionalidad del gobierno federal durante el presente sexenio para atender esta crisis o incluso otro tipo de crisis? ¿Cuál sería? ¿Has escrito al respecto? ¿Sigues con frecuencia a Fernando Escalante, que también tiene ahí unas ideas muy distintas a lo que se opina en general? ¿Qué nos podrías comentar al respecto? Fernando Escalante es para mí el sociólogo más brillante que hay en México, quizás el científico social más brillante que hay en México. Él es el mentor involuntario de todas mis ideas. Estoy seguro que a él no le gustaría que yo dijera esto, pero bueno, es inevitable, ¿no? O sea que claramente lo que yo creo está muy influido por lo que él piensa siempre. Y respecto de este gobierno federal, es una excelente pregunta, porque salvo su mejor opinión, a mí me parece que pocas épocas de nuestra vida ha sido tan difícil platicar desapasionadamente, objetivamente, sobre un tema político. Yo no recuerdo, desde que tengo uso de razón, que hayamos tenido en la presidencia una figura tan polarizante en su persona y en su discurso. Y eso hace que la discusión de temas públicos se haya simplificado de una manera, creo yo, muy nociva, porque ya no se trata de hablar de la idea, se trata de saber si estás en pro o en contra del presidente, y hazle como quieras. O sea, si tienes algo bueno que decir de una acción gubernamental o algo, es pro AMLO. Y si eres pro AMLO o si eres anti AMLO, entonces te exigen verdaderamente un compromiso casi doctrinal, ¿no? Entonces, efectivamente, yo lo que sostengo es que este gobierno y este presidente, como todos, tiene un estilo personal, tiene sobre todo una retórica muy personal. Y creo que nosotros estamos acostumbrados a fijarnos más en la retórica presidencial que en las acciones gubernamentales. O sea, si tú ves los medios de comunicación todos los días, todos están imbuidos en defender o atacar algo que dijo el presidente, no lo que hizo el gobierno federal en sus múltiples facetas, sino todos están agarrándose verdaderamente a machetazos
por si el señor se subió a una silla a cambiar un foco, que si debió de subirse, que si no. Ese es el nivel de debate que provoca desgraciadamente este espacio polar. Yo lo que sostengo es que no necesariamente tienes que estar de acuerdo con el gobierno, ni mucho menos, de eso se trata la democracia, pero existe una racionalidad detrás de las acciones del gobierno federal. Si en lugar de obsesionarnos por lo que dice el presidente todas las mañanas, nos ponemos a analizar los actos de gobierno y los actos políticos, vamos a observar detrás de ello una racionalidad y un rumbo. Eso no quiere decir que le vaya a salir bien, no quiere decir que todas sus apuestas las vaya a ganar, nada más que existe esa brújula. Y yo diría que para simplificarlo lo más posible, podemos observar lo siguiente. En lo político, bueno, primero en lo económico, que es más sencillo. En lo económico, me parece que este gobierno es un híbrido entre el Estado interventor de la economía y un Estado y un presidente muy conscientes de las crisis económicas que vivió México en la década de los 70s y 80s, donde él se formó como estudiante y como político. Entonces, hay ciertas ideas contradictorias o al menos paradójicas respecto de lo que él quiere hacer y cómo. Dicen que es de extrema izquierda y populismo. Yo no conozco a alguien tan preocupado por la salud fiscal de un presupuesto como Andrés Manuel López Obrador. O sea, Andrés Manuel López Obrador está verdaderamente obsesionado porque el país y el gobierno no gasten más de lo que tienen. Entonces, eso no me suena muy, o sea, podrás estar de acuerdo o no con eso, pero no me suena muy radical ni muy extremista. Entonces, tiene esa parte de responsabilidad fiscal. Tiene la parte del adelgazamiento de la estructura burocrática tradicional. Tiene que yo no creo que sea una buena idea, pero bueno, él insiste en que el Estado tiene que hacerse cada vez más delgado. Entonces, muchos funcionarios públicos fueron despedidos, otros fueron degradados y muchas de las instituciones públicas y programas simplemente desaparecidos. El adelgazamiento de la burocracia, ya lo dije, y también un aspecto interesante que es esto de las transferencias económicas directas. O sea, él dijo, yo voy a darle directamente las ayudas sociales del gobierno a los beneficiarios, que no hay intermediarios. Otra vez, de las tres cosas que he dicho, podrán estar ustedes de acuerdo o no con ellas, pero esas no están sacados de un libro de Carlos Marx, están sacados de libros de Milton Friedman, el neoliberal por excelencia. Entonces, es muy extraño que el discurso del presidente sea de ataque al neoliberalismo cuando está siguiendo a pie juntillas tres de los principios de la doctrina neoliberal. Pero ¿dónde viene lo interesante? En esta otra parte de tratar de expandir las facultades del Estado en la vida económica. Los grandes proyectos que tiene, como el aeropuerto, el tren, la refinería tabasqueña, y este enfoque que tiene de que lo que él quiere es garantizar que las personas con menos recursos económicos tengan dinero para consumir, tengan dinero para gastar, y así lo ha dicho. Bueno, esos son los principios de la economía keynesiana, que es contraria a la neoliberal. O sea, efectivamente, si hay un aumento de la demanda agregada, si hay gente que necesite comprar cosas, pues habrá quien la ofrezca. Y es así como se mueve la economía. Quizá me equivoque, pero a mí me parece que los siguientes años, lo que vamos a ver en muchos países es una presencia de obras, de macroproyectos semejantes a las que está haciendo México, con el Tren Maya y con la refinería de Dos Bocas. ¿Por qué creo que son proyectos keynesianos? Porque son un fin en sí mismo. Es decir, la gente dice, no, es que la refinería no va a ser rentable. Es que no se trata, ojo, no estoy defendiendo, estoy tratando de explicarme la racionalidad. No se trata de que la refinería efectivamente pueda refinar mucho petróleo.
no se trata de que el Tren Maya tenga muchos pasajeros. Ni siquiera se trata de que el aeropuerto de Santa Lucía efectivamente acabe con la saturación del de Benito Juárez. Son obras tan grandes que son una especie de ancla económica que pretende detonar la economía en ciertos estados. Cuando tú haces un proyecto suficientemente grande que crea cientos de miles de empleos, la economía que se desarrolla en la periferia de esos nuevos empleos acaba detonando la economía en general. Esa es la idea. No siempre ha salido, pero esa es la idea. Y esa es un poco la lógica que sacó al mundo de la Gran Depresión de 1929. Les doy un dato interesante. ¿Cuáles son los 2 estados que más se han contraído económicamente los últimos 10 años? Y por 2 dígitos, ¿eh? O sea, ahorita que estamos diciendo que México va a caer 8%, hay 2 estados que han caído más del 10%, mucho más del 10% acumulado los últimos 10 años. Tabasco y Campeche. Los 2 estados donde están tratando de detonarse esos grandes proyectos. Ahora bien, y con esto termino, ¿dónde está la parte delicada y la parte donde puede caerse el proyecto? Precisamente en intentar que el gobierno haga tanto sin tener dinero para ello, sin querer acceder a nuevas líneas de crédito, aunque también eso está muy ambiguo, pero sobre todo, sin querer ampliar la base fiscal. Los estados que han logrado estos beneficios en la economía mixta de los que platicábamos son estados muy robustos fiscalmente. Y en México, tanto por la economía informal, que es amplísima, como por las estrategias sofisticadas de los grandes contribuyentes, prácticamente los únicos que pagan impuestos sobre su ingreso son los asalariados. Todos los demás son free riders de unos servicios públicos que cada vez son de peor calidad. Lo que no puedes hacer es pretender hacer demasiado sin tener recursos para ello y además sin que te puedan mencionar las únicas 2 formas de allegarte de recursos. Quiero gastar más. ¿Por qué? Porque la gente lo necesita. Pero no me hables de préstamos y no me hables de nuevos impuestos. Está difícil. Ya, no tengo. Rector, querías preguntar, ¿no? No sé si me escuchan, lo que pasa es que el internet está fallando. Israel, quiero aprovechar ahorita, sin tratar de desviar mucho la línea que hemos seguido, pero escuchándote creo que hay una línea muy clara de explicación cómo frente a la pandemia los gobiernos reaccionan y reaccionan de una u otra forma, sobre todo en una cuestión sanitaria en donde se combina salud y decisiones políticas. Pero me gustaría escuchar tu opinión respecto a cuál ahora es, y sobre todo que citaste a tu maestro, que lo he escuchado y lo conozco gracias a ti desde 1997, que entramos a la LIB, Fernando Escalante, y la sociología, porque creo yo, o me parece que el rol del ciudadano y de la persona frente al gobierno cambia. Venimos de un discurso en México de 2011 de empoderamiento de derechos, en donde el Estado tiene que dar y proveer los derechos. Y no sé si esta pandemia y estas circunstancias económicas y hoy sanitarias de alguna otra forma cambian ese rol y obligan a una ciudadanía mucho más activa o a un perfil de una ciudadanía en donde no solo puede estar esperando, empoderándose o esperando el empoderamiento de derechos, sino buscarlo, ¿no? O tender hacia allá. No sé cómo veas tú y cómo juega el rol hoy del ciudadano en esta perspectiva de crisis en la que estamos, ¿no? Más allá de lo que ha quedado muy claro el rol del propio Estado, ¿no? Es un tema interesantísimo. Fíjate que, de hecho, ayer hubo una conferencia de Jesús Silva Herzog Márquez, muy interesante también, donde él utilizó un término que me pareció muy provocador. Él dijo que estábamos en el umbral
de un paternalismo sanitario, un nuevo paradigma donde, sobre pretexto de cuidar la salud de los habitantes, los gobiernos cada vez se arrogan más facultades para intervenir en la vida privada de los ciudadanos. No solamente decir, solamente puedes ir a trabajar si trabajas en esto y si usas cubrebocas, sino ahora te voy a decir cómo tienes que saludar, ya no puedes saludar de beso. Ese tipo de cosas no son muy sencillas ahorita porque la emergencia todo lo justifica, pero si vemos realmente el nivel de la vida privada a la que se está metiendo el Estado, eso nos hubiera parecido impensable hace poco tiempo. Y es completamente incompatible con el discurso de progresividad, de derechos humanos y de empoderamiento del que bien mencionas, ¿no? Creo yo que ahí para que el ciudadano pueda un poco cambiar esta cultura política, hay un tema muy interesante que es los mitos acerca tanto del poder del Estado como del poder presidencial. Nosotros ahorita estamos en una disyuntiva que siempre es un problema tradicional de la teoría política. La teoría política dice que cuando los ciudadanos están asustados, fácilmente están dispuestos a sacrificar libertad por una sensación de seguridad. Siempre y cuando tú me digas que no me voy a contagiar y que no me voy a morir, si quieres dejo de salir, dejo de trabajar, dejo de saludar, de por sí eso ya es peligroso. Pero creo yo que en el caso de México específicamente, lo que está quedando muy claro es que la omnipotencia estatal y la omnipotencia presidencial son un mito. Es decir, no hay tal Estado fuerte ni tal presidente que pueda hacer lo que quiera. O sea, creo yo que cuando el Estado mexicano se decide a optar por una política de confinamiento voluntario y sobre todo de convencer a la población de que por su propia seguridad tenía que adoptar ciertas medidas sanitarias, en lugar de lo que ocurrió en otros países donde la respuesta fue mucho más coercitiva. En parte estaba reconociendo la propia realidad. En México es muy complicado que el Estado logre hacer obedecer la ley en casos de desobediencia generalizada. Entonces, más te vale convencer, porque nada te hace parecer tan débil como mandar y que no te obedezcan. Y creo yo que el gobierno federal y los gobiernos estatales saben que eso podía pasar. Nosotros tenemos un problema específico como ciudadanos mexicanos, y es que, otra vez siguiendo a Fernando Escalante, vivimos en una cultura antagonista del Estado. Nosotros partimos de una tradición revolucionaria que además se trató de extender en el tiempo, que es incompatible con el respeto a la autoridad. A los mexicanos nos cuesta muchísimo trabajo confiar en cualquier centro que se autodenomine como autoridad. Somos un pueblo rebelde y creemos que esa rebeldía nos hace justicieros. Y está bien siniestro el asunto, pero así somos. Él concluye diciendo que el mexicano solamente respeta dos valores, la familia y la fuerza. Me parece una exageración. Yo diría que no es así. Y la prueba está, los que tenemos formación jurídica, en que el derecho suele cumplirse voluntariamente. Solamente hay cumplimiento forzoso en casos excepcionales, aunque los excepcionales siempre sean escandalosos. Lo primero que tendría que hacer el ciudadano es darse cuenta de que ni el presidente ni el Estado pueden hacer todo lo que el ciudadano cree, ni para bien ni para mal. De verdad, el poder del Estado, la capacidad para modificar la vida de las personas es sumamente limitada. Pero eso nos deja en una posición incómoda, porque resulta que somos responsables, no solo de nuestra vida privada, sino también de lo que nos toca en la vida pública. Y eso, pues siempre es incómodo, ¿no? O sea, nos quedamos sin un centro último de imputación de culpas y además
tenemos que volvernos más participativos. Y por participar no me refiero a pelear, sino en cambiar un esquema como el que vivimos en México hace mucho tiempo, donde es muy fácil vetar una decisión y es muy fácil destruirla. Y no solo hablo de decisiones gubernamentales, pasa en todos lados. Ustedes díganme si. En todas las organizaciones públicas, privadas, universitarias, donde más de uno toma la decisión, es sumamente fácil criticar y vetar una decisión. Es sumamente difícil construir cualquier cosa. Creo yo que esa es la paradoja de la cultura política del ciudadano mexicano. Somos ciudadanos que demostramos nuestro poder paralizando, destruyendo, no construyendo, sin importar el partido al que pertenezca cada uno. Y en esta lógica, siguiendo a lo mejor en esta línea, la pregunta sería, ¿tú cómo ves la perspectiva ahora del poder legislativo, ¿no? Porque si este es el rol del ciudadano, ahora viene un fortalecimiento de la democracia representativa, un solo canal de comunicación, viene un cambio en la agenda legislativa o no, o al revés, viene una ruptura, se va a diluir esa democracia representativa, se va a diluir el partido que venía teniendo esa cohesión y van a ser tantos los intereses y la falta de construcción la que van a llevar a figuras democráticas muy distintas, que además es el propio partido en el poder el que ha puesto esas figuras dentro de la propia Constitución. ¿Cuál es tu perspectiva ahora frente a lo que se esperaba del partido en el poder y ahora con esta pandemia y con esta crisis? ¿Cómo ves la agenda legislativa? ¿Hacia dónde va el poder legislativo? ¿Hacia dónde va la representatividad? La pregunta creo que tiene dos partes y es muy interesante, efectivamente. Vamos a ver. Voy a decir algo exagerado que me va a valer muchas críticas inventadas, pero si no, pues no sería yo. Con fines ilustrativos. En México es un país feudal que durante mucho tiempo ha jugado a ser institucional. ¿A qué me refiero con esto? En México, el poder se ejerce por una multiplicidad de actores políticos y económicos. Rara vez asumen la responsabilidad del poder que tienen y por eso todo se lo achacamos al Estado, como si el Estado fuera un ente todopoderoso que puede reprimir, moldear, incentivar. Pero realmente, como dice Joel Migdal, el Estado no está fuera de la sociedad, está dentro. Es una organización más de muchas que cotidianamente trata de imponer sus reglas y de perseguir sus objetivos. A veces lo logra, pero muchas veces no lo logra. ¿Qué es lo que creo yo que está manifestándose durante la presente administración? Ayer, no recuerdo qué consultora, pero una consultora afamada difundió la última encuesta de aprobación de desempeño del presidente de la República. En muchas gráficas le fue mal, sobre todo en el manejo de la pandemia, ha ido a la baja. Pero, muy interesante, hubo una gráfica en la que tuvo una abrumadora mayoría positiva. La pregunta decía, ¿cree usted que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es más autoritario o más democrático? Una abrumadora mayoría, inclusive los que no lo quieren, decían que es un gobierno más bien democrático. Y eso colisiona completamente con la narrativa que tenemos, donde él todos los días ataca a sus adversarios desde el púlpito presidencial, tiene el control de las dos cámaras en el Congreso y aparentemente podría hacer lo que quisiera, ¿no? Creo que esa percepción está dada porque lo que hay es un reconocimiento, creo yo, muy audaz, de que, insisto, en México es muy complicado imponer decisiones políticas. No importa con qué mayoría hayas llegado y no importa el número de diputados y senadores que tienes en el Congreso. Los gobernantes que han incurrido en la soberbia de decir tengo mayoría, a lo que han sido condenados es a promulgar leyes que acaban siendo letra muerta desde el primer día o reformas constitucionales que simple y sencillamente
acaban echándose para atrás a la menor oportunidad con altísimos costos políticos para el país. Fíjense bien cómo ha actuado el gobierno federal respecto de ciertos poderes fácticos, para usar los términos de Ferraioli que tanto le gustan a Arturo. Oye, supuestamente el gobierno federal está en contra de los empresarios, ¿no? Y sin embargo, los empresarios que se han erigido como un frente opositor son empresarios medianos. No por eso valen menos, por supuesto que tienen que ser escuchados, son mexicanos, pero los empresarios más grandes de México, al contrario, o sea, han sido ganadores de contratos, licitaciones e invitaciones de los proyectos más importantes del sexenio. No voy a decir quiénes, ya todos saben, es público. ¿Cómo cambia el discurso del presidente? De una completa desconfianza hacia el ejército cuando era candidato a involucrar al ejército no solo en tareas de seguridad pública, sino en la administración de proyectos económicos importantes como el aeropuerto. Y por cierto, es la única secretaría cuyo presupuesto ha ido a la alza todos los años. Ellos no les tocan los recortes y no les tocan ninguna disminución. Fíjense cómo ha cambiado el discurso hacia la Casa Blanca. La política migratoria agresiva que ha tenido México en el sur de la frontera a cambio de conservar los beneficios del Tratado de Libre Comercio. Y la última, que creo que no muchas personas han visto todavía, el continuo desafío de muchos gobernadores hacia el gobierno federal sin ninguna consecuencia. Cuando la Secretaría de Educación Pública dijo primero, vamos a regresar este día, varios gobernadores dijeron, pues yo no regreso, hazle como quieras. Y entonces la Secretaría de Educación Pública se echó para atrás y dijo, bueno, vamos a hacer un semáforo y ahí como ustedes vean. En la reapertura económica, sacan los lineamientos de la reapertura y dicen, lo tienen que obedecer todos los estados. Pero el propio presidente dice, bueno, cada gobernador y cada presidente municipal tendrá que ver ahí cómo le hace. Es un reconocimiento, insisto, muy audaz de que en México el ejercicio del poder siempre se ha basado en el consenso y muy poco en la represión, aunque la historia oficial diga lo contrario. Y no quiere decir que no haya habido acciones de represión, nada más digo que el día a día del gobierno tiene que basarse en convencer a los otros actores y a los ciudadanos. Esa es la primera parte. La segunda parte, relacionada, creo yo que efectivamente la agenda legislativa va a cambiar. Y yo vería 3 temas en el horizonte. 2 propuestos por el partido en el gobierno y uno que el partido en el gobierno va a evitar discutir todo lo que pueda. El primero es el de la consolidación de la reforma laboral. La reforma laboral efectivamente está en un proceso de instrumentación y de implementación y hoy más que nunca creo yo que la seguridad en el empleo, la dignificación del salario, la democracia sindical y la transparencia en el manejo de los recursos que tengan que ver con cuotas obrero-patronales van a ser prioritarias. Porque de lo que se va a tratar los siguientes 5 años es de recuperar todos los empleos que se perdieron durante la pandemia y de garantizar que se recuperen de una manera lo más formal posible. Porque la informalidad hoy ya mostró también su cara más nefasta y es la falta de seguridad social y médica que conlleva. El segundo tema que yo veo, también muy relacionado con esto, es una reforma profunda sobre las pensiones. O sea, las pensiones no solo en México, sino en muchos países del mundo, están acercándose a un punto crítico, donde si el día de mañana las cosas siguen como van, nosotros, jubilados o no, no vamos a poder tener seguridad social, porque ya no hay dinero. Eso tiene que resolverse. Y en tercer lugar, el debate que van a tratar de evitar, la reforma fiscal.
Hungría tiene una situación muy interesante. En muchos casos me parece mucho más similar a México, en su arreglo político, que a algunos otros países latinoamericanos. Y aunque ya se erigió desde hace mucho tiempo una especie de jefe máximo o hombre fuerte, Víctor Orbán, él hace años tomó una decisión que me parece interesante. Subió el IVA y lo subió considerablemente, pero redujo también de manera dramática el impuesto sobre la renta. Así, la economía formal e informal podían contribuir de manera significativa a los ingresos públicos porque del IVA no se libra nadie. Pero había un incentivo importante para formalizarte, porque si tienes más recursos, aumenta la calidad de tus servicios públicos, de la seguridad social, de la seguridad médica, y ya el gobierno ya no te quita tanto dinero de tu cheque quincenal. Entonces, acaba siendo un círculo virtuoso. Puede ser esa medida o pueden ser otras, pero creo yo que el modelo fiscal mexicano es insostenible, es de una precariedad trágica. Y sin embargo, el gobierno que esté no quiere hablar de impuestos. Él no quiere hablar de nuevos impuestos porque considera que ese es el tema que le puede costar las siguientes elecciones. Mientras tengamos todos, o tengan todos ellos, una visión cortoplacista en sus proyectos políticos, ese es el gran tema que va a quedar sin discutirse, pero debería. En ese sentido, me gustaría preguntarte, ¿ha sido particularmente crítico, por ejemplo, el papel de la Organización Mundial de la Salud sobre su manejo político? Y hay quien lo defiende vehementemente, bueno, es el lado técnico de la salud mundial, los mejores epidemiólogos. Hay todo un debate que seguramente será materia de escondió o no escondió información. Y en ese sentido habrá que pues saber qué pasó ahí. Pero al margen de ello, un poco que pudieras desarrollar esta idea, ese papel, todas las informaciones son criticables, pero digamos ha sido muy puntual esta visión que tienes de la OMS. Efectivamente, bueno, antes que nada también un pequeño disclaimer, no me vayan a poner en el mismo cajón de Donald Trump que dice que la OMS es el peón de China y que el COVID no existe. No va por ahí, por favor. Yo soy, nada más, me parece que de lo que hay que desconfiar es de atribuirle una credibilidad absoluta y una obediencia incuestionable a cualquier organismo de cualquier índole. Porque tratándose de un organismo internacional o no, que depende de fondos internacionales, que tiene una agenda, que tiene ciertas convicciones, quiere decir que también responde a incentivos políticos, no responde a incentivos estrictamente técnicos. Yo no dudo, y mal haría, en cuestionar la autoridad médica o la reputación de muchos de los médicos que están en la Organización Mundial de la Salud. Quiero pensar y quiero creer que saben de lo que hablan, porque estamos en sus manos. Lo único que yo siempre he dicho, y lo de que ocultó información, yo diría ahí que más bien es para salvar cara por parte del gobierno estadounidense, porque si un gobierno puede ocultar información durante mucho tiempo, pues es un gobierno autocrático y China es un ejemplo, ¿no? Entonces, que China haya ocultado información no quiere decir que la Organización Mundial de la Salud tenga responsabilidad alguna. Lo único que tenía que hacer ella, pues, cuando tuvo la información, difundirla, y creo que eso sí lo hizo. Yo nada más, lo que creo, y así lo digo también, es que la Organización Mundial de la Salud desconoció un poco también las repercusiones económicas y políticas que una declaración suya tiene, y que también son decisiones que parten de criterios muy discutibles. En el 2000, no me acuerdo si en el 2008 o 2009, la Organización Mundial de la Salud modificó su definición de pandemia
Antes la pandemia, para ser considerada tal por la propia Organización Mundial de la Salud, requería satisfacer el criterio de letalidad en una enfermedad. A partir del 2008 ya no. Quiere decir que con tal de que se expanda una enfermedad lo suficiente ya puede ser declarado pandemia. El problema es que los ciudadanos de todos los países no somos versados en eso y lo que hay es un estado de pánico que no necesariamente es justificable. Y por diseño, la Organización Mundial de la Salud extrae su relevancia de declarar emergencias. O sea, si no hubiera emergencias internacionales que requirieran de la mayor magnificación posible, la Organización Mundial de la Salud no tendría razón de ser. Es interesante que antes de que ocurriera esta pandemia, en el 2019, pero a mediados del 2019, hubo una mesa, una especie de congreso, con representantes de la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial. Fue organizada por la propia ONU. La OMS es un órgano de la ONU. Y las conclusiones que sacaron los representantes de la OMS en esa mesa fue que, uno, el mundo no estaba preparado si se desatara una gripe agresiva, así lo dijeron. Y todavía no estaba reportado. O sea, no estoy hablando de enero ni de diciembre, estoy hablando de antes. Que esa gripe mataría entre 50 y 80 millones de personas. Y que lo que se requería era de una mayor inversión por parte de los países en el monitoreo de enfermedades, porque por cada dólar que tú inviertas en la vigilancia de una enfermedad, te ahorras $10 en los servicios de salud para combatirla. Eso dijeron ellos. ¿Te suena técnico? O sea, ¿le suena médico? ¿Quiénes son los que vigilan? Pues ellos, ¿no? ¿Qué estaban diciendo? Necesitan más dinero. Entonces, o sea, nada más digo, o sea, y otra vez, no es un... El conspiracionismo se parece bastante a cosas más feas, que no quiero nombrar. Entonces, no va por ahí. Nada más digo que como cualquier institución de su tipo, algunos de los incentivos que responde son económicos y son políticos. Y como cualquier institución, debe de ser vigilada y debe de ser, o debemos tener la posibilidad de discutir sobre sus motivos y sobre sus resultados. Nada más. Sí, efectivamente, ninguna institución, por más prestigiosa, podría escapar a la revisión, intereses que tenga, como es el dinero, tener más dinero para sus proyectos, ¿no? Y en ese sentido, ¿tú crees que cambie el escenario internacional después de la pandemia? Se habla mucho de esta discusión, pues, esta tensión que existe entre Estados Unidos y China. Hay, de hecho, una demanda en la Corte Internacional que tiene que ver con la pandemia en estricto sentido, pero que todo esto se puede extender a otros aspectos desde la política económica, las relaciones internacionales. Ahí, ¿cómo ves el escenario internacional? Yo lo que veo es lo siguiente, y parto de lo particular a lo general. Respecto de México, hay un reconocimiento ya casi absoluto por parte de organismos internacionales y del propio gobierno mexicano que a nosotros nos va a ir tan bien o mal como le vaya a la economía de Estados Unidos. La integración de la economía mexicana y la estadounidense ha hecho que el propio gobierno norteamericano haya reconocido a México como un componente esencial de su funcionamiento económico. La inclusión de la industria automotriz dentro de los sectores esenciales por parte del gobierno mexicano fue una solicitud expresa de Washington. Entonces, los pronósticos económicos que hay actualmente siguen bajando, en el caso de México, porque los pronósticos respecto de la economía estadounidense siguen bajando. En cuanto estos mejoren, nosotros, teóricamente, tendríamos que mejorar también. ¿Dónde es donde México, creo yo, puede tener una posición interesante? Estados Unidos, sin importar el partido que gane las próximas elecciones, trae una línea muy dura para lograr que China ya no sea
el gran proveedor de los suministros de valor global. Han llegado a decir que incluso están dispuestos a que si las industrias que salgan de China no regresan a los Estados Unidos, están dispuestos a que se coloquen en otro país con tal de que no sea en China. La India también tuvo un problema en imagen, porque cuando cerró sus fronteras, nos enteramos que el 70% de los medicamentos genéricos, de todos, proviene de la India. Si la India decide cerrar sus fronteras, el mundo se queda sin medicinas básicas. Esto ha llevado a que cada vez más personas se pronuncien en contra, no de revertir la globalización y otra vez un mundo de fronteras cerradas, eso es imposible, pero sí a lo que me permito llamar una desasianización de la economía. Estados Unidos no quiere depender de China y no quiere que sus principales proveedores dependan de China tampoco. Y a lo que eso puede dar lugar es a la formación de bloques multilaterales, pero regionales, a una economía integrada en Asia, donde Rusia, China, Arabia Saudita, la India y otros países tengan un trato preferencial para el tránsito de capitales y de mercancías, pero no lo tengan con América del Norte y no lo tengan con Europa. Un bloque europeo que ahorita se está cayendo a pedazos, ¿no? Pero pues creo que están ahí tratando de recogerlos, a ver qué les sale, ¿no? Y América del Norte, donde Canadá, Estados Unidos, México y algunos países con potencial económico de Centro y Sudamérica podrían constituirse en una cadena de valor, si no completamente inmune a las contingencias, sí un poco más blindada a este tipo de acontecimientos que definitivamente puso los pelos de punta al mundo cuando se dieron cuenta de que dependíamos de China y de la India para que nuestra economía no se cayera a pedazos. Creo que eso es lo que puede pasar y creo que México, al ser un componente esencial de la dinámica económica estadounidense, podría ser beneficiado. Pero ojo, yo estoy hablando de estos cambios a mediano y largo plazo. Yo estoy hablando de un proceso entre 5 y 10 años. Los que esperan un rebote de la economía mexicana el último semestre y ya están pensando si se endeudan con un carro, no se endeudan. O sea, esto yo lo estoy hablando un poquito más gradual. En ese sentido, pues, ¿cómo podrías, digamos, estas semanas, estos últimos días hemos visto pues una serie de manifestaciones, por supuesto en Estados Unidos, sobre la violencia, ¿no? Este caso de racismo, pero que se ha generalizado en el mundo, las protestas han reportado en otros lados. Quiero vincularlo también a toda esta discusión de la violencia de género, que no es exclusiva de algún país o en particular, México tiene un problema latente con ello. ¿Ahí qué nos podrías decir en relación con la discusión pública? ¿Cómo podrías vincular eso? Mira, aquí aprovecho para recomendar a nuestros oyentes, a lo mejor ustedes ya lo tienen bien revisado, un libro muy interesante que se llama La Contrademocracia, de un autor francés que se llama Pierre Rosanvallon. Ya tiene algunos años este libro, 10 al menos, pero lo que él dice es que las sociedades, sobre todo en países democráticos, se han vuelto cada vez más ansiosas y cada vez menos tolerantes a las decisiones gubernamentales que no les parecen. El voto emitido en las urnas ya no es una carta blanca para que el gobernante en turno haga lo que quiera mientras dure su mandato, sino que continuamente está siendo interpelado y está siendo desafiado por sectores de la sociedad a los que simple y sencillamente no se les puede exigir una obediencia ciega a las decisiones políticas, sin importar el origen democrático del mandato. Lo que esto me parece que genera es, ¿cómo decirlo? Sociedades de suyo
mucho más participativas en procedimientos pacíficos, pero también en protestas más beligerantes, más agresivas. Específicamente el caso de Estados Unidos, es que no me quiero meter tanto ahí, porque específicamente el caso de Estados Unidos, nosotros sabemos que tienen una historia muy complicada de violencia racial, segregación y discriminación. Es innegable. Estas protestas recuerdan mucho a las que surgieron en 1968 después del asesinato de Martin Luther King Jr. y que dieron lugar a importantes reformas en materia de derechos para los afroamericanos. Esperemos que actualmente también generen una reforma de gran calado. Pero es imposible no asociar también la virulencia de estas protestas con dos temas con los que podemos redondear. El primero de ellos, la pandemia, esta enfermedad altamente contagiosa, con un grado de letalidad menor, pero suficiente como para que nos preocupen nuestras personas que están en grupos de riesgo. Es la prioridad siempre y cuando no se presente otra cosa más importante y más urgente. Lo primero que dejan ver las manifestaciones en Estados Unidos es que cuando hay gente suficientemente indignada y enojada, no les importan los cubrebocas y no les importa si las deja salir en la calle o no. O sea, esto va a ser prioridad siempre y cuando la inquietud social se mantenga en cierto límite. Cuando se supera, olvídate tú de imponer medidas sanitarias de cualquier tipo. La gente va a salir. En segundo lugar, que definitivamente las medidas impuestas de confinamiento general obligatorio no solamente son excluyentes de la actividad económica, sino que también generan una tensión social inevitable. Y lo vemos tanto en brotes de violencia completamente legítimos, como ocurre en Estados Unidos, a mi parecer, pero también en brotes de violencia en ciertos países europeos, donde la gente simple y sencillamente empezó a salir de su casa y empezó a romper cristales de las tiendas, a veces sin robarse nada. Más estaba enojada, porque no la dejaban salir. Y definitivamente tendríamos que estar ya pensando en una estrategia más realista que permita cuidar a la gente, dejándolos que la gente viva su vida. Medidas de mitigación, medidas sanitarias dentro de los trabajos, en los lugares públicos, y aislamiento de las personas que efectivamente están en grupos de riesgo. Como creo yo que ya se está haciendo, ya los gobiernos están reconociendo implícitamente que eso de confinamiento general, tengas o no dinero, como el caso de Canadá, Japón, es insostenible por mucho tiempo. Si las autoridades sanitarias, cada que se cumpla un plazo, nos dicen un día antes que nos quedan otros 15 días, cada vez va a ser mucho más difícil para ellos sostener esa estrategia. Tendrían ya que estar pensando, insisto, no en una estrategia de aislamiento general, sino una estrategia de mitigación, aislamiento y seguimiento de casos. Nunca se trató, además, de evitar contagios porque no hay tratamiento. Se trató de aplanar la famosa meseta de la curva, de no saturar los hospitales, de eso se trataba. Pero si ese es el caso, entonces, ¿cuántos empleos más estás dispuesto a dejar que se pierdan? ¿Cuántos negocios más estás dispuesto a generar que se cierren? ¿Cuántos incidentes de violencia familiar estás dispuesto a dejar pasar, ¿no? Y la inseguridad también está en un punto crítico, porque con todos los recursos del Estado ocupados en vigilar la pandemia y en decirle a la gente que no salga de sus casas y en clausurar tienditas, el crimen organizado puede estar haciendo su agosto en ciertos territorios. Yo lo dejaría ahí. Y en ese sentido, un poco para dar paso a las preguntas del público en Facebook, ¿cuál es tu pronóstico? ¿Qué ves en lo inmediato? Por ejemplo, se habla de una crisis catastrófica. ¿Hay elementos, herramientas para defendernos ante ello? ¿O hay que esperar lo peor? ¿O se está equivocando? ¿Dónde ubicar la brújula más o menos en ese sentido?
Creo que lo primero que hay que hacer es ser empáticos con las personas para quienes, que son muchas, para quienes la crisis no se avecina, sino ya llegó y ya los dejó sin trabajo y ya los hizo perder negocios o comercios que les había logrado, que les había tardado años construir. Muchas personas ya no van a volver a abrir su negocio, ya no van a volver a abrir su comercio, porque simple y sencillamente ya no tienen dinero. Se quedaron sin dinero tanto para pagar a los trabajadores como para reabrir. Para ellos la crisis ya es un hecho, ya les quitó todo y tendríamos que esperar una política muy agresiva, tanto de reactivación de empresas, para lo cual es necesaria una mejora regulatoria de pies a cabeza, como de apoyos específicos para las personas que no tienen empleo. Y eso también nos lleva a otro llamado a la empatía para dejar de estigmatizar la pobreza. La otra vez vi en mis redes sociales un ilustre ex magistrado electoral, precisamente creo, compartiendo en su muro algo así como que no tienes dinero porque no le chingas, porque una cosa así, ¿no? De que básicamente esta idea primitiva de que el que trabaja más gana más y el pobre es pobre porque quiere. Eso, desgraciadamente, conlleva a efectos sociales de destrucción de tejido social muy nocivos. De entrada, porque es falsa. O sea, el economista más provocador de los últimos años, Thomas Piketty, revolucionó el foro intelectual con un libro que se llama El Capital en el siglo XXI, cuya principal aportación es la demostración de que en el capitalismo la meritocracia es un mito. Tiene muchísimo más peso en el futuro económico de una persona, la herencia, las oportunidades que derivan de la circunstancia donde esa persona nace y se desarrolla, que el azar o cualquier circunstancia. O sea, simple y sencillamente no ocurre. O sea, sobre todo en los estratos. La clase media siempre es más complicada, porque además nosotros estamos diseñados para creer que todos nos lo ganamos y nadie merece lo que tiene más que nosotros. Ese es el software que traemos. Pero sobre todo las clases superiores y los más pobres, normalmente están hasta arriba o están hasta abajo porque ahí estaban sus papás y porque ahí estaban sus abuelos. Si se estigmatiza la pobreza y además de eso se sigue con un aire de superioridad intelectual y moral, es muy difícil que en México pueda haber un cambio real que efectivamente nos deje mejor a todos, ¿no? Entonces, el pronóstico que yo vería es, va a haber más pobres, va a haber una circunstancia económica muy complicada y es tiempo de reformar la columna vertebral de nuestra formación. Se cree que la solidaridad y la empatía son valores morales y que son una especie de lujo, de generosidad que se puede dar la gente pudiente y bien pensante. No. La empatía y la solidaridad son conceptos filosóficos y herramientas intelectuales. Ponerte en los zapatos del otro te sirve no solamente para compadecerlo, sino para entenderlo. Y si no entiendes al otro, es muy difícil que entiendas para dónde va tu negocio, tu familia, tu despacho, el país y el mundo. Y por otro lado, dije empatía, ¿qué otra cosa? ¿Alguien me está poniendo atención? A ver, eran dos, es que tú sabes que me pasa también, pero era la empatía y la solidaridad, perdón. La solidaridad no entendida como una liberalidad de que, ay, mira qué buena onda es dar lo que le sobra. No, no, la solidaridad, como le entendía, por ejemplo, León Dugit, el gran jurista, la conciencia de una interdependencia social absoluta. Todos necesitamos de todos. Nadie se hace a sí mismo. Eso es una mentira. O sea, cuando tú caes en la cuenta de que la solidaridad es la única manera
de que tu propia economía y tu propia vida sean sustentables a través del tiempo? Entonces, dejas de ver las relaciones humanas como relaciones de poder y la cooperación comienza a ser racional económicamente. Creo yo que eso es lo que se necesita, porque la perspectiva, sobre todo los siguientes 2 años para México y el mundo, es muy sombría, muy, muy sombría. O sea, una crisis económica profunda, un espacio público cada vez más polarizado y la irresponsabilidad de todos los actores para tratar de echarle la culpa a los adversarios, sean quienes sean. Y en esta línea, mi estimado Israel, justo derivado de esa pregunta del rol ciudadano, ¿no? Y por eso utilizaba la palabra ciudadano y no persona. Porque, claro, suena lógico que una persona debe ser solidaria y empática, pero en este rol ciudadano, en esta perspectiva que tú das de empatía, de solidaridad, ¿crees que pueda venir una especie, o que sea conveniente que pueda venir una especie de alejamiento hacia lo que hace el gobierno y una reorganización social que no se desgaste en el gobierno, sino que se empiece a reestructurar y que empiece a tomar otro tipo de decisiones más alejadas al gobierno? Y quizás son varias preguntas, ¿eh? ¿Pasará? ¿Lo ves conveniente? ¿Debería de empujarse hacia allá? Un aislamiento de lo que está haciendo el gobierno y más una decisión de construcción social, o tienen que combinarse las dos. Es el ciudadano que le va a exigir al Estado y es el ciudadano el que a su vez va a ser empático con su comunidad, con sus vecinos, con lo que tiene que hacer, solidario en ese tejido de redes. Se tienen que combinar las dos, o vendrá un distanciamiento. Y esto se ve difícil porque a un año de esto tenemos elecciones y todos los medios de comunicación, redes, se van a infestar de la necesidad de reconfigurar en algún lado el gobierno y en otro lado, pues quizá de mantener lo que ya tienen, ¿no? ¿Cómo ves el escenario para lo que viene con estas conclusiones que tú mismo das? Fíjate que es una arista que no había visto, pero me parece sumamente interesante y me recordó algo muy, muy ilustrativo. La historia política mexicana tiene un parteaguas respecto de la organización respecto de la sociedad civil organizada y el poder que tiene la sociedad civil organizada para realizar demandas concretas al gobierno. Y es el sismo de 1985. El sismo de 1985 lo que dejó en claro fue la incapacidad absoluta del gobierno en ese momento para comunicar a la población, para rescatar a los damnificados, para una serie de cosas que se manifestaban como urgentes y graves. Y la propia sociedad se autoorganizó y empezó a realizar esas acciones de rescate, de apoyo, y que se repitieron también en el sismo de hace 2 años, pero en el 85 fue más dramático porque México tenía una infraestructura mucho más frágil en ese momento. A partir de entonces, el gobierno ya no pudo darse el lujo de ignorar a las organizaciones de la sociedad civil. Como la sociedad civil fue quien lo sacó de ese atolladero, tuvo que sentarse con ella a dialogar las decisiones políticas más importantes. Nosotros ya crecimos en un ambiente donde nos acostumbramos a que las organizaciones no gubernamentales y este tipo de entidades tengan mayor voz. Claro que también hay oportunistas y políticos disfrazados de ciudadanos, pero bueno, vámonos a las que sí hacen bien las cosas. Creo yo que este sería un buen momento para un segundo aire de la sociedad civil. Tienes toda la razón. El gobierno ya dijo que solamente va a ayudar al 70% de la población que está en los estratos más bajos. Según el gobierno, hay un 30% de la población que está arriba y que es privilegiada. Esa es una ceguera intelectual brutal, porque alguien que está en el 29% bajo de ingreso no tiene nada que ver con el que está en el nivel 1. O sea, es la diferencia entre el hombre más rico del mundo o de América y una persona que debe las colegiaturas. O sea, es una ceguera intelectual ponerlos en el mismo cajón. Pero
ese 30% sin duda existe y sin duda ya le dijeron o ya nos dijeron que nos arreglemos como podamos. Y sería un muy buen momento para crear redes de protección, empezando por nuestros propios contactos sociales, pero tratando de hacerlo un poco más expansivo para organizarnos con base en instrumentos de cooperación que nos hagan salir adelante. Puede ser como colonos de un mismo fraccionamiento, si lo quieres ver de manera muy doméstica, pero también como gremio. Creo yo que los colegios de profesionistas, las universidades y todas estas organizaciones intermedias con las que podemos tener causas en común pueden ser una brújula que ahorita la gente sí necesita mucho, sobre todo porque muchos, un intelectual muy reconocido también, citando a un norteamericano, dijo que no se pueden hacer pronósticos y que nada, todo es incierto y que olvidémonos de todo. Bueno, eso es una irresponsabilidad. O sea, dejar a la gente a su suerte simplemente porque no sabemos exactamente lo que va a pasar, me parece una holgazanería intelectual y un confort de académico parasitario inadmisible. O sea, es muy sencillo decir, pues como no sé lo que va a pasar, pues mejor me espero, termino de ver mis series y en 3 meses ya cuando se disipe la polvareda, yo les digo qué fue lo que hicieron mal. ¡Ah, qué cabrones! O sea, pues, por eso le cortan los fondos a algunos, ¿no? O sea, yo creo que también debemos de asumir nuestra parte humildemente, porque no sabemos lo que va a pasar, para tratar de comprender y tratar de provocar cierto resultado, porque eso es lo más interesante. Por eso me parece deseable que la sociedad se autoorganice, como dice Ricardo, porque muchas de las cosas que van a suceder no están bajo nuestro control, pero muchas de las que van a suceder depende de cómo nos comportemos desde ahorita, como individuos, como universidad, como gremio, como empresarios, como profesionistas. O sea, tú por supuesto que muchas cosas van a ser una profecía autocumplida. Y creo yo que sí debemos ya de superar ese discurso cínico que además es ingenuo de creer que lo único que hay son individuos tratando de maximizar sus ganancias, sus utilidades, sus beneficios. Lo que eso es una mentira. Las personas, los ciudadanos, como dice Ricardo, han mostrado que dan para más en momentos críticos. Entonces, sería tiempo de volver a esos esquemas y a esos modelos que creo yo hacen falta. Es insostenible seguir en el individualismo simplista de los últimos 40 años. Sí, si les parece, vamos a algunas preguntas del público, unas 3 preguntas que tenemos, ha sido la discusión. Claudia González pregunta, ¿qué pasa con el desperdicio de un activo muy importante pero intangible como la confianza? En especial la confianza en las instituciones. ¿Es un valor que se está desperdiciando? Claudia. Una pregunta interesantísima. Mira, nosotros tenemos varios instrumentos que nos dicen que México es un país especialmente desconfiado de casi todas las instituciones. Primero, obviamente, están las encuestas del INEGI, siempre muy, muy útiles, donde el gobierno siempre sale mal parado. La sociedad mexicana suele confiar en el ejército, en la iglesia y en la familia. Esas son las instituciones en las que la sociedad mexicana confía. La confianza no está del lado de las instituciones gubernamentales. Además, tenemos algo que le recomiendo a nuestra apreciable escucha o espectadora, que es el barómetro de Edelman. El barómetro de Edelman es un instrumento accesible por cualquiera a través de Internet, que es el barómetro de confianza global independiente de mayor autoridad. Y lo que los últimos resultados de hace unos meses que lo revisé decían, es que en todo el mundo los gobiernos tienen una mayoría de desconfianza por parte de sus ciudadanos. Es decir, más del 50% de la población global de muchos países desconfían de algo nomás porque viene del gobierno. Y en quien más confían ni siquiera es en los expertos,
es en los llamados pares, en gente como uno. Por eso también es importante la autoorganización social. En México y en todos los países encuestados, que son más de 70, es más probable que confíes en un amigo tuyo, en un colega tuyo, en un compañero de trabajo, alguien como tú, que en un experto o que en el gobierno. Y eso sirve para explicar tanto la desobediencia civil en ciertos municipios de las medidas sanitarias, como la compra irracional de papel de baño durante los primeros días. ¿Por qué compró papel de baño el vecino? Porque su vecino también lo compró. Entonces, la confianza es un elemento importantísimo, ¿de acuerdo? Pero desgraciadamente, y en las instituciones, más que nada, ¿no? Las instituciones son el remedio a todos los populismos, ya sean de izquierda o de derecha. Pero, aunque sería un valor por el cual debemos de luchar, la evidencia en México no es tampoco alentadora. O sea, no hay confianza. Debería de haber más. Construirla es el reto, ¿no? Me hiciste recordar ese libro de Confianza de Niklas Luhmann, que explicaba cómo se construye a partir de las relaciones sociales más inmediatas y todo enclavado en su idea sistémica. Bueno, otra pregunta. Es que tú sí leíste a Niklas Luhmann. Yo debo confesarte que aunque un par de ocasiones te dije que lo había leído, la verdad no es cierto. Solamente quería que cambiáramos de tema. Sí. Ya me imaginaba una respuesta así de Israel. Vamos a esta pregunta. Honesta. GS. Si esos países de la industria farmacéutica dejan de proveer a otros países, tendrán que invertir en sus propias investigaciones. México tiene excelentes científicos. ¿Cómo podrán desarrollar insumos si el mismo gobierno ha hecho recortes que afectan a académicos, investigadores, expertos en áreas muy necesarias? Ahí yo creo que más que una pregunta es una denuncia, y una denuncia que sin duda deberíamos de tomar en serio. Efectivamente, México siempre ha contado con científicos mucho mejores que el presupuesto que se les da. No solo ahorita, sino me parece que siempre, ¿no? Basta ver la lista de patentes que tiene el Instituto Politécnico Nacional para saber, por decir una, para saber que efectivamente en México, como dice siempre Arturo, hay talento, solo hace falta apoyarlo. Y tenemos que tratar de este tema, revisarlo a profundidad, y reconozco que ahorita todavía no tenemos los elementos suficientes para ello. Estar en contra del principio general es muy sencillo y yo me declaro completamente en contra. ¿Está usted a favor de quitarle recursos al desarrollo científico en un país? No, definitivamente no. Ahora bien, en un país de recursos limitados, definitivamente hay que hacer una revisión de la utilidad que tienen las investigaciones de ciertas instituciones y de ciertos investigadores al propio país donde se desarrollan. Y aunque algunos se ofendan, eso me parece que sí es necesario. O sea, tengo amigos investigadores que dicen, no, o sea, está siendo un fascista, el conocimiento se persigue por sí mismo. Entonces, vamos a utilizar, o sea, y digo, tú lo sabes, a mí me encanta la literatura, por ejemplo, ¿no? Pero yo no sé si me gustaría que le quitaran recursos a un programa social para becar a alguien de manera que pudiera hacer su tesis doctoral en letras portuguesas. O sea, que lo haga, perfecto, pero usar dinero público para ello en un país que no tiene dinero, simplemente su respuesta no me parece obvia. Entonces, definitivamente, recortar el dinero para el desarrollo científico en general me parece mal. Recortar dinero de instituciones que han demostrado tener proyectos importantes, no solo para el desarrollo del conocimiento, sino para el desarrollo del conocimiento aplicado, me parece también inadmisible. De ahí a decir, oye, todo lo que sea dinero para investigación tiene que estar fuera de la vigilancia y de la evaluación periódica. No, yo creo que sí hay que evaluarlo. Y evaluarlos como ciudadanos, aunque también se enojen mis amigos investigadores. O sea, decir, no, si ya me evalúan pares, o sea, ya me evalúa mi director, me evalúan mis alumnos, me evalúan... Sí, o sea, sí, pero eso es una evaluación que está llena de incentivos perversos, ¿no? O sea,
porque ahí todos nos evaluamos, todos nos ponemos 10 para que tú puedas seguir becado, yo pueda seguir yéndome a congresos a Bélgica a hablar de la pobreza en México y mi director pueda seguir saliendo como el mejor director del mundo. Yo creo que la ciencia y la tecnología definitivamente no están fuera de la vigilancia y de la decisión ciudadana, porque es dinero público y el dinero público es dinero de todos. Querido Arturo, tienes tu micrófono en silencio. Apagado, exacto. Sí, ya para casi cerrando, José Luis Álvarez pregunta, una pregunta muy larga, voy a resumir, dice, ¿en qué se distingue política y económicamente otros modelos populistas en el mundo, Estados Unidos, Reino Unido, Brasil, Hungría, etcétera? Y dice, ¿podríamos caracterizar nuestro modelo como un populismo minimalista? ¿Qué dice esa caracterización sobre el futuro y sobre la capacidad del Estado para lograr los cambios que nuestra sociedad requiere? La última parte, ahorita te ruego que me la recuerdes, porque la primera es de suyo una pregunta. El populismo no es un modelo de gobierno, sino un estilo personal de gobernar. Es decir, el populismo tiene tres premisas, yo diría. La premisa principal es que no debe de haber intermediación entre el acto de gobierno y la voluntad popular. Por eso el populismo le gusta tanto a los dictadores, a los hombres fuertes y a los presidentes fuertes, porque lo que dice es, yo soy el máximo intérprete de la voluntad popular y entonces a mí no me pongas obstáculos. Yo sé lo que el pueblo quiere y es esto. Y el obstáculo puede ser otro poder, puede ser un juez, puede ser la ley. Todos estos obstáculos al populista le estorban, no los quiere. Quiere ejecutividad. La segunda premisa es la creación de un enemigo que puede ser interno o externo, opuesto al pueblo, y para eso hay que entender que el concepto de pueblo no es un concepto técnico, es un concepto con una carga emotiva importantísima. La turba se puede equivocar, el vulgo se puede equivocar, la mayoría se puede equivocar, el pueblo no. Cuando el propio presidente López Obrador se refiere al pueblo, se está refiriendo a los pobres. Fíjense bien, se está refiriendo a los pobres. Cuando George Bush sale a dar una declaración después del ataque a las Torres Gemelas en Nueva York y dice, el pueblo norteamericano no tolerará esto, se estaba refiriendo a todos los norteamericanos. Por eso el concepto de pueblo es un concepto flexible que se caracteriza por ser el todo o la parte de la población que ha sido injustamente tratada o injustamente despojada de algo. De suyo, el pueblo es infalible porque el pueblo ha sufrido, porque se le deben cosas, porque aguas con el pueblo. El populista utiliza por ende ese concepto de pueblo, pero lo utiliza siempre detrás de una agenda muy específica. Para Donald Trump, el pueblo norteamericano pues son básicamente aquellos ciudadanos que votaron por él. El pueblo para la retórica presidencial mexicana, insisto, es ese 70% de la población que tiene menores ingresos y que ha sido olvidado, marginado. En el caso de Brasil, que es un populismo de derecha, ahí sí yo creo que está un poco más desarticulado. Ahí el concepto de pueblo y antipueblo cambia, depende del humor que amanezca Jair Bolsonaro, ¿no? Es un cuate muy peculiar. Pero esa es la segunda premisa. Y la tercera premisa relacionada también es este maniqueísmo, ¿no? O sea, el populismo no acepta matices. O estás a favor o en contra del pueblo. Y si estás a favor en todo. Y si estás en contra en todo. Y como el gobernante es un representante directo del pueblo, pues para estar a favor del pueblo tienes que tener una incondicionalidad a toda prueba para con el gobernante, porque él es un gobernante legítimo, popular. Eso es el populismo. Entonces, no es, insisto, un modelo, no es un régimen político, es, creo yo, un estado político de facto caracterizado por un estilo personal del gobernante
y por su forma de ver las instituciones y los contrapesos. O sea, el populista tiende al autoritarismo siempre. ¿Cuál era la segunda parte de la pregunta? La segunda parte refiere, ¿podríamos caracterizar nuestro modelo como un populismo minimalista? ¿Y qué dice esa caracterización sobre el futuro y sobre la capacidad del Estado para lograr los cambios que nuestra sociedad requiere? Yo diría que ahí es una pregunta muy interesante, porque el discurso del gobierno federal sin duda tiene tintes populistas, y la prueba está en que todos los días dice que hay los mexicanos comprometidos con el cambio, que además son los más, y están los adversarios. Y esos adversarios dijo que estaban moralmente derrotados, ¿no? Esa es una frase del presidente, y definitivamente le imprime ya el tinte de inmoralidad a la oposición política, ¿no? Muy peligroso, sin duda. Entonces, en el discurso me parece que efectivamente cae en muchas de esas categorías que hemos analizado sobre el populismo, pero en las acciones no tanto, ¿eh? O sea, yo insisto que si quieres hacer una valoración objetiva del gobierno y del presidente también, más que fijarte y obsesionarte por lo que dice, fíjate en lo que el gobierno hace. Y en lo que el gobierno hace ha sido, si no el más respetuoso que otros con la independencia de los poderes. Se ha ido con mucho cuidado para respetar el ámbito de poder de los gobernadores. Y incluso en su discurso duro, las acciones han dicho otra cosa. ¿Se acuerdan cuando dijo que de ninguna manera se iban a diferir ninguna de las contribuciones, como querían los empresarios? 72 horas después anunciaron que se diferían los pagos obrero-patronales. Salió a decir que de ninguna manera iba a aumentar la deuda pública. Una semana después, el gobierno federal coloca 6,000 millones en deuda, en bonos. Entonces, ojo, o sea, muchas de las decisiones que el gobierno toma son decisiones bastante prudentes, bastante conservadoras, bastante en el sentido de lo que hubieran hecho los gobiernos anteriores, si bien el discurso puede llegar a ser muy beligerante, ¿no? Entonces yo diría que un populismo, no sé si minimalista o no, porque no sé a qué se refiera o sea, tendríamos que contraponerlo al populismo maximalista, y no sé cuál sea ese, pero definitivamente creo que México es una cosa compleja, y definitivamente el presidente es una persona mucho más compleja de la que le dan, de la que le reconocen sus críticos. Tendríamos que dedicarnos a entenderlo un poco más, sin importar nuestras simpatías o antipatías. Y bueno, ya para cerrar la última, muchos comentarios, la plática ha generado una buena discusión, que esa es un poco la idea de estos conversatorios. Luis Enrique Bermúdez Cruz pregunta, ¿cuánto influirán las consecuencias de la pandemia en la confección del presupuesto de egresos para el 2022 y por tanto para la agenda de la 4T? Yo creo que se va a llamar presupuesto COVID 2021 y 2022. O sea, todo lo que suceda de aquí hasta el resto del sexenio va a ser etiquetado como una consecuencia o como un intento de mitigación de las consecuencias de la pandemia. Creo que es inevitable. Y creo también que va a ser la bandera política del 2021 y del 2024. Independientemente de lo que hayan hecho los gobiernos federales y locales, la bandera de la oposición va a ser la de sostener que fue un error y se debió de haber hecho lo contrario. Este será el sexenio de la pandemia. Bueno, yo quisiera aprovechar, Arturo, una última pregunta, si me permite, Israel. Ya sé que estoy abusando de su tiempo, pero dijiste algo que me parece muy provocador y que sí quisiera cerrar, porque así empezamos, o así empezaste la gran plática, que fue
Vamos a analizar las acciones y vamos a analizar la racionalidad. Y ahorita cierras y dices, en ese análisis de acciones y racionalidad, hay un evidente respeto del Poder Ejecutivo hacia los otros dos poderes. Y yo tendría dos preguntas aquí. ¿Cuál a ti te parece que han sido esas acciones que evidencian ese respeto? Porque evidentemente el discurso no, pero la idea es analizarlo desde la perspectiva de las acciones, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían para ti esas acciones en donde marca la pauta de que sí existe ese respeto a los dos poderes? Y yo preguntaría si a ti no te parece que con la obstinación, por no llamarle necedad, de poder implementar cierto tipo de acciones, el Poder Ejecutivo ha llevado a cabo ciertas formas de bloquear a los otros dos poderes para llevar a cabo esas acciones, ¿no? No solo la cancelación del aeropuerto, evidentemente la influencia tanto del Poder Legislativo como del Poder Judicial en el Tren Maya, que en las acciones pareciera que el Poder Ejecutivo toma ciertas determinaciones para bloquear a los otros dos poderes. Entonces, la primera pregunta sería, ¿cuál es para ti el reflejo de que en esa racionalidad sí el Poder Ejecutivo respeta? Y la segunda sería, en las decisiones que ha tomado de manera obstinada, ¿no te parece que ahí habría un reflejo contrario a ese respeto? Sí, mira, qué bueno que preguntas, y efectivamente hay que hacer un matiz. En México, el Poder Ejecutivo tradicionalmente ha ejercido una influencia mayor en la toma de decisiones públicas que los otros dos poderes. Y en ese sentido, por eso dije, si no el que más que muchos, ha respetado esta independencia de los poderes. Hay un ejemplo que además es muy polémico, pero me parece que ahí los números están, ¿no? O sea, tú puedes ver las modificaciones que hizo dentro y fuera del Poder Judicial y dentro y fuera de los poderes locales, por ejemplo, el presidente Carlos Salinas de Gortari o, por ejemplo, Ernesto Zedillo. O sea, Carlos Salinas de Gortari removió 17 gobernadores en funciones, 17, y los cambiaba de la gubernatura a su gabinete y de su gabinete a la gubernatura como si se trataran de miembros de un gabinete ampliado. Esto no quiere decir que no ejerza presión para obtener cosas, definitivamente sí, ¿no? Y yo creo que ahí, definitivamente, el gran choque, por ejemplo, que ha tenido con el Poder Judicial ha sido tratar de imponer una política de austeridad y de supuesto conflicto de interés agresiva dentro del Poder Judicial. Pero se ha resuelto en tribunales y los tribunales han decidido si es aplicable o no una ley impulsada desde el Ejecutivo o una norma infralegislativa promulgada por el Ejecutivo. No solamente en cosas que responden a su lógica interna, sino el tema de los gasoductos, por ejemplo, los que dijeron es que hubo una controversia importante, millonaria, donde la Comisión Federal de Electricidad y el gobierno federal quisieron desconocer unos contratos con empresas extranjeras respecto de unos gasoductos. Eso pasó, creo que en enero, febrero. Y lo llevaron a las instancias arbitrales que estaban previstas en los propios contratos. Entonces, cuando tú te peleas por las vías legales previstas, pues, ¿qué tanto estás abusando de tu poder? ¿Me explico? A lo mejor porque yo tengo un marco de referencia más, como que más caricaturesco, ¿no? Pero para mí un autócrata es un hombre de muy pocas palabras que disuelve congresos, retira anticipadamente a jueces y magistrados, como lo hizo Víctor Orbán, y actúa de manera, vamos, o sea, indubitable, ¿no? O sea, eso no quiere decir que no haya pleitos o estas intromisiones. Definitivamente tienes razón y hay que matizar. Y a mí siempre, respecto del Poder Legislativo, yo siempre me quedé con una idea que te digo que me sigue dando vueltas en la cabeza, y es que en uno de los pronósticos que yo definitivamente fallé antes de que tomara el poder Morena,
fue que si este presidente estaba obsesionado con el legado histórico más que con ciertos incentivos económicos a valor presente, todo lo que tienen en común sus héroes patrios a los que se quiere parecer, es que dieron origen a una nueva constitución. Yo pensaba que el presidente iba a aprovechar esta enorme legitimidad que obtuvo en las urnas para empezar a promover un nuevo pacto constitucional que tuviera su sello y su firma. Porque si tienes la mayoría suficiente y la legitimidad suficiente para convocar un nuevo constituyente, pues ¿para qué te peleas con jueces en lo individual? O sea, ¿para qué te preocupas por si un juez federal te suspendió un acuerdo de la Secretaría de Energía, ¿no? Y sin embargo no lo ha hecho. O sea, nada más lo dejo en el tintero. Alguien que es como sus críticos dicen que es, yo creo que ella hubiera llamado a un nuevo pacto constitucional, diciendo, es que traté de quitar los privilegios de los corruptos, pero no se dejan, están muy arraigados en el arreglo jurídico mexicano y por lo tanto necesitamos un borrón y cuenta nueva. Necesitamos una nueva constitución y qué más para consagrar la cuarta transformación que una nueva constitución. ¿Dónde está ese debate? O sea, digo, la legitimidad de las urnas la tenía, o sea, nunca tantos mexicanos han votado por él, y no estoy glorificándolo, es aritmética. O sea, y sin embargo, no lo ha hecho. Ha sido sumamente cuidadoso, creo yo, respecto de cambios constitucionales. Sí los ha hecho, pero no más que otros presidentes. Ha atacado a órganos autónomos, no solamente a los otros poderes, selectivamente. Al INE, al INAI, que no es poca cosa. Pero hay dos con los que no se ha metido en absoluto. El INEGI, que incluso permitió que se decidiera que ganaran más y nada más hubo una crítica por ahí, y el Banco de México. Cuando son las dos instituciones que un autócrata aprovecharía para tener ahora sí el control total de las finanzas públicas y de la narrativa de los hechos. Lo primero que hizo Mao Zedong cuando la revolución social china provocó la muerte de hambre de millones de chinos fue censurar el censo, fue borrar toda la información de los censos chinos anteriores a él, porque eso iba a demostrar la cantidad de muertes que había habido durante su gobierno. Es poderosísimo. Y ahí están chambeando. Entonces, o sea, yo lo único que digo es que hay que matizar. O sea, ¿es un presidente que quiere que las cosas sucedan a su manera? Sí. ¿Hay cosas que definitivamente no son un riesgo calculado? Considero que completamente. La posición que ha adoptado hacia las manifestaciones de mujeres y de violencia contra las mujeres, me parece que no es un riesgo calculado. Me parece que no me explico por qué ha dicho y ha hecho lo que ha hecho y que ha alienado una parte importantísima del electorado mexicano, como son las mujeres. Definitivamente hay cosas que son indefendibles, no las entiendo. Pero nada más es también, te digo, matizar, ¿no? Eso no quiere decir que todo lo que hace es insensato, puras ocurrencias, quiere tener el poder absoluto. Nomás la evidencia no me permite afirmarlo. Muy interesante, como era de esperarse, un gusto siempre escuchar a Israel, siempre con una idea bastante multidisciplinaria de la política. Pues algo finalmente que quieras agregar, un mensaje final. De verdad, nada más un agradecimiento a los dos, Arturo, querido Ricardo, es un placer volver a platicar contigo. De haber sabido que esto se necesitaba, hubiera propuesto una conferencia hace tiempo, ¿no? Para platicar con mis amigos, que hacía tanto tiempo que no. Y decirles a ustedes, muchas gracias por el espacio, gracias por la paciencia. Es una
un ejercicio complicado estar oyendo y oyendo y oyendo a alguien. Entonces, para mí es un gusto y es un honor. Y también a todos los que tuvieron la amabilidad de vernos o escucharnos. Muchas gracias y ojalá se repita. Yo quedo a sus órdenes. Muy buena asistencia, pues seguiremos con esto. Y pues, rector, ¿tú cierras? No, pues nada más, de verdad agradecerle nuevamente a Israel, como siempre, dejándonos muchas ideas para reflexionar. Ojalá y podamos hacer más seguido todos estos espacios y nos permita seguir usando ese tiempo. De verdad, muchas gracias, Israel, y a todos los que pues, nos estuvieron siguiendo. Recordarles que esta plática se queda grabada en el canal de la escuela y que seguiremos haciendo muchos de estos eventos para seguir en contacto a pesar de la lejanía de esta pandemia. Muchas gracias a todos y muy buenas tardes.